Bueno, no es suficiente, lo mejor está por venir. La unción que honramos es la unción que nos bendice. Una vez Ebenezer, siempre Ebenezer. El tema de hoy es conectados con Dios. Diga conmigo, conectados con Dios. ¿Otra vez? Ok, correcto. Vamos a la palabra. Dice Salmo 25:14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima, la comunión, la conexión, o Dios está conectado con los que le temen, y a ellos les hará conocer que su pacto. 1 Juan 1:6: si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. 1 Juan 15:5: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer, o no pueden hacer nada. Bien, creo que es muy importante la comunión, la conexión con Dios, porque fuera de Él no podemos hacer absolutamente nada. Ahora, podemos afirmar que tenemos comunión, pero si vivimos en obscuridad, mentimos, no practicamos la verdad. Y la comunión íntima de Dios, la conexión íntima son con los que le temen. Ahora, en cierta ocasión estábamos en familia y se le pidió a uno de mis cuñados orar. Le dijimos, por favor, se le dijo ahí en la mesa, por favor, ora. Y él dijo, no puedo hacerlo. Y se le preguntó, ¿por qué no puedes hacerlo? Y él dijo algo: no tengo crédito. No tengo crédito. ¿Qué quiso decir con no tengo crédito? No está conectado con Dios. Dios no me oye. Él no puede oírme. Él no me va a oír. No me va a escuchar. No puedo hacerlo. No estoy conectado con Dios. En las conexiones modernas, llámese televisión. En la televisión tenemos el internet. En los teléfonos, más allá de tener una línea, es necesario tener conexión. Si tú no tienes conexión, no tienes comunicación. Y si esto es en el ámbito de las comunicaciones, ¿qué hay del ámbito espiritual? Si no estamos conectados con Dios, no tenemos comunión con Dios. Si no estamos conectados, aunque Él hable, no escuchamos, porque la línea está cortada. Entonces, estar conectados hoy no es un lujo, es una necesidad. Aunque antes los padres dejaban a sus hijos ir a la escuela sin teléfono y los padres no tenían ningún problema. Pero hoy que tenemos teléfonos, y si tú le llamas a tu hijo o a tu hija o a tu mamá y no te contesta, ¿cómo te pones? ¿Te das cuenta que cómo el estar conectados y que no te respondan o no tener comunicación te causa problemas? Entonces, de igual manera, si estar conectados es una necesidad, ¿cuánto más en el ámbito espiritual? Estar conectados es una necesidad en la vida espiritual. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Conectados con Dios. El propósito de la prédica es que tú entiendas de manera profunda la necesidad de estar conectados con Dios.
Y que si tú no estás conectado con Dios, tú estás perdiendo mucho. Algo estás perdiendo. Conectados, dice Jesús, dice, sin mí, ¿qué cosa? Nada podéis hacer. Entonces, conectados con Dios tenemos vida. Conectados con Dios tenemos paz. Conectados con Dios tenemos fuerza. Conectados con Dios tenemos salud. Conectados con Dios nuestra familia es bendecida. Conectados con Dios somos prosperados. Conectados con Dios somos libres del mal. Pero ¿qué sucede si estamos desconectados? Yo te pregunto, ¿tienes conexión? ¿Cuándo es que no tenemos conexión? ¿Cuándo es que estamos desconectados? Independientemente de que tengamos nuestro teléfono. ¿Me pasan por ahí mi teléfono, porfa? Está ahí en medio. Ok. Necesitamos que ustedes. Gracias. Podemos tener nuestros teléfonos. Podemos tener un número telefónico. Pero podemos tener hasta dos al mismo tiempo. Mira, tengo uno aquí, tengo otro aquí, pero déjalo aquí, no hay problema. Ahorita checo el teléfono. Ese es un teléfono inteligente. Tan inteligente que lo que tú hables en casa lo escuchan no sé dónde. Y si tú hablas de autos, automáticamente te van a mandar fotos de autos. Y si tú hablas de ¿cómo me gustaría ir a Cancún? Entonces a la media hora te están diciendo, tienes un paquete para Cancún. ¿Sí o no? Entonces todo lo que hablamos lo escuchan alguien, porque son tan inteligentes que te dan la información. Entonces tenga cuidado lo que oyes o lo que hablas. Comentan que las televisiones inteligentes tienen cámaras que te vigilan, que te escuchan. Los que usan esos instrumentos de solo hablarle, para no decir la marca, tú le das órdenes. También te están escuchando en algún lugar. No crean que los que hacen esas cosas son más inteligentes que tú. No. Pero escucha, tienes un teléfono, tienes una línea. La pregunta es, ¿cuándo es que no estás conectado teniendo esto? Cuando tú no tienes crédito. ¿Cuándo es que no estás conectado? Cuando tienes una mala señal. ¿Cuándo es que no estás conectado aunque tengas tu teléfono y tu línea? Cuando estás en un lugar sin cobertura. Eso de que es territorio todo el país es territorio no sé qué, eso es mentira. Eso es mentira. Pero tú dices, no, pues sí, tengo que hacer con ello porque estoy conectado en todos lugares. Yo no, yo quiero conexión en algún lugar de la sierra y no es cierto, no llega. En plenas autopistas tienes un problema y no hay señal. Pero tengo el teléfono inteligente. Si les digo cuánto cuesta esta cosa, no cuesta 1,000 pesos, ¿verdad? Te cobran un montón por esto. Pero ¿cuándo es que no estás conectado? Cuando incluso tienes la línea bloqueada. Espiritualmente te pregunto, ¿cómo está tu conexión con Dios? Qué bueno que llegaste hoy. Eso es fantástico. Pregunta para ti, ¿tienes crédito? ¿Tienes crédito? ¿Tienes crédito pero quizá con una mala señal y no estás recibiendo nada y no puedes comunicarte? Tienes línea, pero tu línea es muy inestable. O sea, a veces sí tienes, a veces no, tienes que moverte para tener comunicación. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener comunicación? Hablo de esto. ¿Cuáles son las consecuencias de no estar comunicado? ¿Qué te sucede a ti que se va tu hijo, tu mamá, etcétera? Alguien muy cercano, un familiar, y tú vas a comunicarle algo. Vas a decirle, ¿dónde dejaste las llaves del auto? Y tú tienes que salir
pero te contesta. Tú tienes línea, pero no hay conexión, no hay comunicación. ¿Cuáles son las consecuencias a tu vida al no estar conectados? Miren, ¿cuánto perdemos los que usan el teléfono para hacer transferencias bancarias, para hacer un pago? O en su defecto te dicen, te voy a depositar, pero tú no tienes línea, tú no tienes manera en que te llegue eso. ¿Cómo te pones? O sea, no puedes recibir y no puedes enviar. Te quieren dar un mensaje, tu mamá de cumpleaños te quiere felicitar y no tienes línea, no tienes conexión. Te pierdes esas palabras de tu mamá, te pierdes esas palabras de tu hijo, de tu hija, porque no tienes conexión. Mira, ¿cuánto perdemos por no estar conectados? Si tomamos clases en línea y esa clase es muy importante, no recibes formación o información para tu formación porque no estás conectado. Nos perdemos mucho tiempo. La semana pasada tuvimos que viajar para ministrar en 3 lugares diferentes por la zona de Córdoba. Uno dice, bueno, a Córdoba, a Puebla y abajo a Córdoba. Pasando la dirección hacia Oaxaca, empiezo a ver coches en sentido contrario en plena autopista. Y dije, ¿qué les pasa? Y más adelante, y viene así, pues más adelante, hermanos, nos hicimos, en vez de 4, nos hicimos 10 horas. ¿Y sabes por qué? Si yo hubiese puesto esto, si hubiese estado conectado para saber la ruta, yo me hubiese desviado hacia Oaxaca y bajo por las cumbres de Maltrata. ¿Alguien las conoce, por cierto? Las cumbres. Hermanos, tienes que irse al sentido contrario para poder dar vuelta. Ahí tienes que ir orando para que no te vayas, porque si casi es un camino al cielo, al infierno, si es que te descuidas. Sí, está tremendo. Pero todo por no estar conectado para conocer la ruta. Perdí mucho tiempo. Bueno, perdimos tiempo. Lo bueno es que los compromisos eran el otro día. Y yo estaba a punto de decirle al pastor, ¿por qué no este día que yo llego y de una vez para que el otro día nos dé más tiempo? Qué bueno que no lo hice, si no llegaba. Me dice, nos hicimos casi 10 horas por no estar conectados. Ahora, ¿estás consciente cuánto pierdes de Dios cuando tú no estás conectado? Ese es el asunto, ¿estás consciente? Si estás conectado, si tú tienes crédito, entonces tú estás recibiendo de Dios. Si esta mañana, si tú estás conectado, tú dices, pastor, la verdad es que no entiendo la prédica, yo estoy conectado con Dios. Si estás conectado con Dios, entonces mucho oído para que tú puedas conservar tu conexión con Dios. Pero si tú dices, pastor, la verdad es que no tengo crédito, tengo la conexión muy intermitente, a veces sí, a veces no, a veces siento orar, a veces siento que Dios no me escucha, etcétera, etcétera. Tienes una mala señal y quieres volver a conectarte. Tú necesitas estar atento esta mañana a la prédica. Voy a narrar de acuerdo a los principios de conexión tecnológica. Voy a aplicar esto al aspecto espiritual. Y yo primero te pregunto, ¿tienes crédito? Es lo primero que hay que preguntarte. O sea, tú tienes una línea, tú eres un cristiano, tú eres de fe cristiana, tú dices amo a Dios. La pregunta es para ti, ¿tienes crédito? Esa es la gran pregunta. Número 2, ¿cómo está tu señal? Porque tengo crédito, pero quizá la señal es muy mala, es inestable. Ahora la pregunta es, estoy aplicando al aspecto espiritual. ¿Cuál es la razón que tu señal es muy inestable? ¿Cuál es la razón? ¿Qué está interrumpiendo tu comunicación?
Muchas veces decimos, bueno, no te escucho bien, no te oigo, dice a la otra persona, dice, deja moverme, porque tengo un árbol, una pared o lo que sea. Literalmente, escúcheme bien, literalmente, en la zona de Veracruz, en la sierra, tenemos reuniones vía Zoom con todos los pastores. Y un presbítero, con los presbíteros en específico, lo pusieron una foto donde él está en un árbol, viendo la señal o recibiendo señal en un árbol, literalmente en un árbol, imagínate. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que movernos para tener una buena señal, cierto? Entonces, ¿cómo está tu señal? Número 3, tienes señal, pero es muy débil, es muy inestable. ¿Por qué? ¿Por qué hay poca señal? ¿Por qué tienes poca señal? Quizá porque estás en el lugar equivocado. 4, no tienes señal, o es muy débil, o es intermitente, porque cambiaste de planes, o cambiaste de compañía. Hoy te llaman y dicen, oiga, nosotros le damos esto por aquello por menos. Y tú dices, wow, me cambio. ¿Y qué sucede? ¿Por qué me cambié? Ahora tengo que aguantarme hasta el contrato. ¿Has cambiado de compañía? Estoy hablando de compañía en el sentido, ¿con quién andas? ¿Con quién te juntas? Que esa compañía no te está dando señal espiritual, no te está ayudando a comunicarte con Dios. Otro punto. No tienes señal, o es tan débil la señal porque te estás colgando de otra línea. Hablo de internet en específico, ¿cierto? Te estás colgando de otra línea. Hay una llamada aquí. Sí, está una llamada. Hay conexión aquí. Una llamada aquí. Llamada sospechosa. Sí. Entonces, no recibes buena señal en el caso de internet porque te cuelgas de otra línea. Por último, o sexto, no tienes señal porque no tienes crédito. Se me acabó, no le puse. No sé cuánto le pone usted, 100 pesos, 200 pesos al mes, no sé cuánto. No tengo, y tengo que comunicarme, pero no tengo ¿qué? Crédito. ¿Cuánto te pierdes por no tener crédito? ¿Cuántas noticias, cuántas palabras o cuántas voces no escuchas por no tener crédito? La pregunta es, ¿por qué no tienes crédito? ¿Por qué tu comunicación con Dios está cortada? Yo solo estoy haciéndoles conciencia. O por último, no tienes conexión porque el lugar donde tú estás es un lugar sin cobertura. No hay manera de comunicarse. No hay manera de comunicarse si no tienes cobertura. Tienes crédito, tienes un buen teléfono, tienes una línea correcta, pero estás en el lugar ¿qué? Incorrecto. Vamos a aplicar todos estos 7 aspectos de la comunicación al aspecto espiritual. No tienes crédito, el primero. Crédito en el ámbito espiritual es tener confianza, es entrar sin vergüenza. Dile a tu vecino, entra sin vergüenza. No, pero por favor hazlo bien, porque entonces no es el objeto, no es el de la vergüenza. Bueno, ya creo que ustedes comprendieron, ¿sí? Tener crédito es hablar con confianza y entrar con confianza al trono de la gracia, ¿cierto? Es tener confianza sin culpa, entrar sin culpa al trono de la gracia, es acercarte al Padre como hijo, es entrar con confianza. Escuche esto: cuando tú eras niño o cuando tú eras niña, si tu papá llegaba, eso era algo maravilloso.
si yo sabía que mi mamá me iba a disciplinar por algo, según desde ella, injusto, porque fui a jugar y llegué un poco tarde a casa, era disciplina con vara. Entonces yo hacía lo siguiente. Yo sabía que mi papá llegaba ya en la nochecita, y yo me paraba en la esquina y yo decía, ya viene mi papá. Y ya cuando veía a mi papá me decía, ¿qué pasó, hijo? Me agarraba la cabecita y me decía, ¿qué sucede? Mi mamá me está esperando, no te preocupes, estoy yo aquí. Entonces tú puedes acercarte con confianza al Padre. Pero sabes lo que sucede, no sé dónde nos perdimos los adultos, que ahora ya no nos acercamos así. Y espiritualmente es necesario que los adultos vuelvan a ser niños, en el sentido para acercarse al Padre con confianza. ¿Cuántos niños llegan y se cuelgan del cuello del padre o de la madre? ¿Cierto o no? Es increíble. Es un niño de 3 años o 4 años o 5 años y tienen que viajar los padres, y el niño, estando los padres con él, no importa a dónde vamos. Pero ¿cuántas veces no tienes crédito porque no tienes esa confianza de acercarte a Dios? Y es la gran pregunta: ¿cuál es tu problema? ¿Por qué no tienes crédito? Creo que la respuesta para tener crédito, o cómo tener crédito, está en 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, ¿qué? Se humilla, ¿y qué más? Y ora y busca mi rostro, ¿qué cosa? Y se aparte sus malos caminos, ¿qué dice? Yo iré desde los cielos. Ahí está. No tienes crédito, toma los pasos de 2 de Crónicas 7:14. Anímate a hacerlo. Si tú sigues no teniendo crédito, tú no vas a escuchar a Dios. Segundo, ¿cómo está tu señal? Tú tienes crédito, pero tienes una mala señal, es inestable. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Muchas veces la mala conexión y la falta de comunicación con Dios se debe, escúchame esto, a heridas del corazón. Yo sé que Dios me ama, pero no me ama a mí. Yo sé que Dios es bueno, pero no conmigo. Yo sé que Dios me oye, o sea, Dios oye oración, pero no mi oración. Sabe, muchas veces no nos acercamos al Padre. Nuestra comunicación es inestable por heridas que hay en el corazón. Fuimos rechazados. Y partimos de nuestra experiencia física, familiar, y pensamos que Dios es el mismo que nuestro Padre. Si nuestro padre nos golpeó, si nuestro padre nos abandonó, si nuestro padre, nuestra madre, en familia era de una pelea de perros y gatos, uno piensa, Dios es lo mismo. No. Si el que me dice, el que me debió amar no me ama, el que menos que no veo me puede amar. Cuando hay comunicación inestable, cuando tenemos odio, rencor, falta de perdón. ¿Cómo está tu corazón para acercarte a Dios el Padre? ¿Algo de eso ha interrumpido tu corazón, tu comunión con Dios? El mal estado del corazón es una barrera para la comunicación o la conexión con Dios. Quiero que lo entiendas. El mal estado del corazón es una barrera para la conexión con Dios. Tú tienes que sanar tu corazón. Tú tienes que ir a la cruz para que no haya eso. Creo que si me ama, no me ama, me ha dejado, no me ha dejado. Y ahí andamos en nuestra falta de comunicación, muy inestable nuestra comunicación con Él. Jesús dijo: el Espíritu me ha ungido y me ha enviado para dar buenas nuevas, buenas noticias, ¿cierto? Me ha enviado para sanar ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos. Entonces tú necesitas ir a la cruz y sanar ahí. Él llevó en la cruz tu vergüenza, tu dolor, tu frustración. Él fue desconectado del Padre para que tú y yo estemos conectados con el Padre. Estar conectados con Dios es una bendición. En tercer lugar,
tiene señal, es muy débil, pero es muy débil, perdón. ¿Cuáles son las causas? Porque quizá estás en donde no hay cobertura. Estar donde no hay cobertura. Miren, Dios se manifiesta, perdón, Dios está en todo lugar, Él es omnipresente. Diga conmigo, Dios es omnipresente. Entonces, Dios está en todo lugar. Pregunta, ¿está en una cantina? Sí. ¿Está en un burdel? Sí. ¿Está donde están las drogas? Sí. Pero escúcheme bien, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. O sea, que alguien me diga, mire pastor, yo busco a Dios. Es algo tremendo. Escúcheme esto. En la semana escuché un testimonio terrible. Hay una persona que no es cristiana o que dejó a Jesús, siendo gente que consagrada al Señor, dejó a Jesús. Y después, en algún momento, en esa inestabilidad de su fe, de su conversión y de su asistencia a la iglesia, un día fue a ¿cómo le llaman ahora? ¿Los antros? ¿Son los antros? ¿Lo mismo? ¿Cómo? ¿Son antros? ¿Otra frase? A un bar, de ese tipo de bebidas. Y entonces, escúcheme esto. Cuando llegó a la iglesia, la tuvieron, a ver, venga usted, fulanita de tal. Sí, pastor. Mi hija dice que usted estuvo ayer en tal lugar. La gran pregunta es, ¿por qué no ajustició a la hija? Mi hija la vio ahí. Hasta hoy esta chica no ha caminado con Dios. Si tú me dices, pastor, yo estoy en una cantina y estoy ahí para predicar, yo no lo sé si es un lugar de cobertura de Dios, es un lugar de manifestación de Dios. Entonces no quieras tener comunicación con Dios en lugares incorrectos. Si quieres tener señal, Jesús dice, cuando quieras estar en comunión con el Padre, entra a tu lugar secreto. Es una intimidad con Dios, en un lugar correcto. Pero otra cosa, ¿sabes dónde hay mucha señal? Cuando tú no tengas señal, cuando tu señal sea débil, cuando tú ya no puedas. ¿Sabes un lugar donde hay mucha señal? ¿Sabes dónde es? ¿Alguien me quiere decir dónde? En la iglesia. Dile a tu vecino, ¿estás oyendo eso? En la iglesia es un lugar de mucha señal espiritual. Cuando tú no tengas señal, cuando tú ya no puedas, o cuando las cosas no estén bien en tu vida, no dejes de congregarte. Dile a tu vecino, te están hablando a ti. Dile, seriamente. Dile, te están hablando a ti. O en su defecto, dile, ¿lo estás oyendo? Pero dile. ¿Lo estás oyendo? El lugar de mucha cobertura espiritual es la iglesia, la reunión de la iglesia. Amén. Puede ser en este lugar, puede ser en un parque, puede ser en casa. Esa reunión donde 2 o 3 en mi nombre estén, ¿qué? Allí estoy en medio de ellos. Amén. Entonces no me digas que es que yo tengo comunicación allá. No. Amén. Ahora, ¿no tiene señal? ¿Es muy débil o intermitente? Porque cambiaste de planes, porque viste algo más atractivo. ¿Por qué cambias de planes? Porque te presentan un programa ¿qué? Más atractivo. Si cambiaste las cosas espirituales por las cosas de Dios, vuelve otra vez al plan de Dios. Cambiaste, o sea, no caminaste en el plan de Dios, no caminaste en la comunicación de Dios, en la línea de Dios. Vuelve al plan. A veces es un poco difícil decirle a la gente, discúlpeme, pero ya no voy a continuar. Yo tengo un plan con una compañía y yo fui a la compañía el año pasado y le dije, miren señores, yo voy a cambiarme. Ya voy a cambiar con ustedes después de algunos años.
Oiga, Señor, pero ¿por qué se va a cambiar? Le dije, porque la competencia me está dando más por menos. Me dice, no, Señor, no se cambie, para que para allá. Es más, le empieza su computadora. Le voy a dar un plan donde le damos, ¿qué? Más por menos. Pero si yo no voy, eso siguen cobrándome igual y dándome menos. Entonces me atraparon otra vez porque me dieron más que por menos. Ahora, si tú cambiaste de compañía y te estafaron en el ámbito espiritual, por supuesto, no te están dando, no estás adquiriendo las noticias de Dios porque no estás conectado por mala señal, vuelve a la compañía con Dios. Deja esa compañía que te está engañando, que te ha dicho, no importa lo que hagas, Dios siempre va a estar contigo, no importa. Yo sé eso. Por supuesto que Él estará ahí. Él no te va a desechar cual hijo pródigo. El amor del padre nunca cambió con su hijo, aunque el hijo sufrió las consecuencias. Yo te digo, siempre Dios va a amarte. Pero la otra parte de la gracia es que lo que tú siembras, ¿qué? Recibes. Es una ley divina. Entonces no le hagamos al vivo, mis hermanos. Pero te digo una cosa: Dios siempre estará contigo. Siempre tendrás de parte de Él una buena actitud de comunicación. Entonces, si no tienes cobertura, si es muy débil, porque te cambiaste de compañía, vuelve a compañía con Dios. Deja lo que no edifica, lo que no te ayuda, y determina buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces no tienes conexión porque espiritualmente te has enfocado muchas veces en lo urgente y no en lo importante. Por favor, aprende esto. Tienes que enfocarte en lo importante y no en lo urgente. Lo urgente es desayunar. Hay gente que digo, ya no vamos a la iglesia porque ya es tarde, pero bien desayunadito, sí, está claro. La gente se enfoca en lo urgente y no en lo importante. Bueno, no voy a la iglesia porque ayer llegué del trabajo a la 1 de la mañana. Sí, la gente se enfoca en, tengo que dormir. La iglesia espera. Yo digo que sí. Pero ¿cuánto te pierdes? ¿Cuánto te pierdes? Y muchos dicen, escucho la prédica en línea. Yo sé que lo escuchan, pero el ambiente no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, muchos se enfocan en las cosas materiales antes que en las espirituales. Cambia de compañía, cambia. Si aquello que no te está dando comunicación con Dios, cambia eso y vuélvete a la comunicación con Dios, ¿cierto? Ok, la otra, tu señal es muy débil porque te estás colgando de otra línea. No estás recibiendo internet correcto, no estás recibiendo la prédica correcta porque tienes un mal internet. Qué molesto es que estás viendo un video y de pronto salen unas bolitas así. Y ahí estás ahí y esperando. Y dices, pero era lo más importante. Bueno, si alguien te ve una telenovela, dice, ¿y qué le dijo? ¿Y ahora qué va a pasar? Y todo es así, ¿no? No, yo estoy hablando de palabra de Dios, una prédica, una enseñanza. Bueno, qué molesto es no tener internet. Qué molesto es eso. Pero ¿cuántas veces no tienes conexión porque estás colgado de la línea de otro? Ahora, escúchame esto. No dependas de la oración de otro. Alguien puede orar a Dios por ti, pero Dios no va a escuchar tu voz en la voz de otro. Dios no va a escuchar tu corazón en el corazón de otro. Al final, el crecimiento, la edificación no tiene que ver con el tipo de iglesia donde tú vayas. No tiene que ver con el tipo de Biblia que tú tengas. No tiene que ver con nada. El crecimiento y la edificación es personal. Diga conmigo, es personal. Entonces ese es el gran problema, que podemos tener discipulados, pero si nosotros no nos enfocamos en nuestra vida personal, no vamos a crecer. Nos vamos a llenar de estudios bíblicos, pero no vamos a aprovecharlos. ¿Por qué? Porque nadie va a estudiar por ti.
Nadie va a leer por ti. Nadie puede orar a Dios con tu voz, solo tú. Entonces, recuerda esto. No te cuelgues. Decir, es que mi esposa va a la iglesia, o mi papá va a la iglesia, o mis hijos van a la iglesia, o mis hijos sirven, o lo que sea. No te cuelgues de eso. Tu crecimiento es ¿qué? Tu relación con Dios tiene que ser personal. No te cuelgues de la línea de otro. Tu crecimiento y edificación, insisto, tiene que ser ¿qué? Personal. Deja de colgarte de la línea de otro y determina mantener tu propia línea, tu propia relación con Dios. Ni tu esposa lo puede hacer, ni tu papá lo puede hacer, ni tu hijo lo puede hacer. Tu relación con Dios es personal. No tienes conexión porque tu línea está muerta, no has pagado tu línea. Esos son tremendos, ¿no? Se acaba tu crédito y ¿qué hacen? No te dicen, bueno, vamos a dejarle 2 días, ¿no? Para ver si en 2 días paga. No. Ellos te cortan. Y tu mamá quiere decirte, te amo, te quiero, ya eres grande, pero dice, eres mi bebé. O sea, y no escuchas eso, ¿no? Porque no tienes conexión. Tienes la línea bloqueada. Espiritualmente, ¿qué te ha bloqueado? ¿Qué ha bloqueado tu comunicación con Dios? Quiero que vayas a un texto y veas qué bloquea nuestra comunicación con Dios. Tenemos línea, pero ¿qué bloquea nuestra comunicación? Isaías 59, versículo 1 y 2 dice: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos. Él puede hacerlo. Ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. O sea, Él es poderoso, Él oye, pero escucha el versículo 2. Son sus pecados los que, ¿qué cosa? Los han separado de Dios. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Línea muerta a causa del pecado. Y la gran pregunta para ti es, ¿qué está bloqueando tu línea? Sí, es el pecado, correcto, pero ¿qué específicamente? Si tú quieres establecer nuevamente tu línea con Dios, tienes que hacer lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos que nuestros pecados, ¿qué cosa? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. El que confiese y se aparta alcanzará ¿qué cosa? Misericordia. Más el que los encubre, ¿qué cosa? No alcanzará misericordia. O sea, eso es importante. Si tienes bloqueada la línea a causa del pecado, tú necesitas arreglar ese asunto. ¿Cómo arreglamos nuestra línea? Es ir, y si tienes la línea a través de pagos, tú tienes que ir y ¿qué cosa? Señor o señorita, por favor, mi número es de tal, y tú pagas. Todo está pagado, en la cruz fue pagado todo, ¿cierto o no? ¿Está pagado todo, sí o no? Entonces solamente dile, perdóname. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Por último, tú no tienes conexión porque estás en donde no hay cobertura. Obviamente que sin cobertura, aunque le tengas un teléfono hay teléfonos de casi 50,000 pesos que se doblan y no sé qué cosa, y bueno, ¿qué digo? ¿Cómo serán esos teléfonos? Ya en unos años van a bajar y ya tendremos uno quizá. Pero ¿para qué nos arriesgamos a salir con un teléfono a la calle? En esa ciudad muy segura. Esa ciudad, chicos, Gama, esa ciudad es muy segura. Si uno es muy seguro aquí, Catepec es muy seguro. Muy seguro que algo suceda negativamente. Ok, por alguna razón, y si él me escucha el presidente, ya dicen que ya es Ecatebaches. No sé por qué razón es Ecatebaches. Ojalá que nos arreglen más esto. Pero no importa. Que
tú tengas el mejor teléfono y tengas la línea, no sé cuánto puedas pagar, lo más caro que alguien sabe cuánto se puede pagar en una línea, o sea, muy cara, 800 pesos, no sé, pero quizá 1,000 pesos o más, donde te dan, no sé qué te dan, no sé qué pueda darte. Puedes tener el mejor teléfono, la mejor línea pagada y no tener cobertura. No tener cobertura. Entonces no hay comunicación cuando tú estás en un lugar que no tienes cobertura. Y sin cobertura no hay conexión, no hay comunicación. Y muchas veces no tenemos comunicación por el estado de nuestro corazón. Y quiero que comprendamos esto. Muchas veces no tenemos conexión ni comunicación porque estamos enojados con Dios. Y estamos enojados con Dios por lo que Él no nos dio. Yo le pedí esto desde hace tanto tiempo. Yo le pedí en septiembre que me diera para un buen traje sastre y no me lo dio. Es más, ni cena tuve. Y estoy enojado con Dios. No quiero nada con Dios porque no te dio lo que pediste. Yo le pedí que no sucediera esto y sucedió lo contrario. O en su defecto, estás enojado con Dios porque, según tú, Él te quitó algo. Y en específico, quizá alguien que tú amabas, un ser querido. Estoy enojado con Dios porque me lo quitó. ¿Cómo se atrevió a hacerlo? Enojado con Dios. Y muchas veces no tenemos cobertura porque no tenemos tiempo para las cosas espirituales. Y seguimos en ese enojo. Yo no quiero nada con Dios, no, yo ya no quiero nada con la iglesia. Porque yo vi a un hermano en la cantina. ¿Y tú qué estabas haciendo ahí? Porque el mal testimonio de una hermana. ¿Cómo es posible ese testimonio? Yo no quiero nada con Dios ni con la iglesia. Y cortas la comunicación. O en su defecto, no tienes cobertura por un pecado personal. Y como dije al principio, si no tienes cobertura o tu cobertura es muy inestable, el lugar más seguro es la iglesia. Y cuando hablo de iglesia no hablo de edificio, hablo de la reunión de la iglesia, donde haya cristianos que se pongan a orar y a buscar a Dios y a leer la palabra. Ahí hay buena cobertura. Amén. Ok, después de analizar algunas causas que impiden nuestra buena comunicación con Dios, la pregunta es: ¿estás conectado? Si tu respuesta es sí, estoy conectado con Dios, entonces cuida esa conexión, cuida esa cobertura. Pero si tú no estás conectado, si tú dices: pastor, la verdad es que tengo una mala señal, es muy intermitente, casi no escucho lo que el Padre me dice. O algunos dicen: ni línea tengo, pastor. Te dicen: ¿quieres orar por esta persona? ¿Quieres orar por este enfermo? ¿Quieres orar por este matrimonio? Y tu respuesta es: no tengo crédito. ¿Tú eres uno de esos? No, yo no estoy juzgándote hoy, ni siquiera vine a condenarte si no tienes. Es más, permíteme decirte, estamos aquí todos los que no tenemos crédito, o los que tenemos una línea o una comunicación muy inestable. Casi no escuchamos. De allá para acá está tan clara, pero yo no escucho, tengo una mala conexión.
si asumimos con esa actitud nuestra conexión con Dios, algo va a cambiar esta mañana. Si tú dices, sí, pastor, tengo línea, pero creo que tengo una mala conexión con Dios, en esa actitud algo va a suceder, ¿cierto? Pero ¿qué vas a hacer para reconectarte? ¿Qué vas a hacer cuando tú tengas una mala conexión? Cuando no tengas cobertura. Toma decisiones esta mañana de decir, siempre voy a estar en lugar de cobertura. Amén. Cobertura. Cobertura espiritual. Cobertura de la iglesia. Si quieres reconectarte, muévete del lugar donde no tienes cobertura y busca señal. Pedro dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Métete bajo la poderosa mano de Dios. Ahí hay cobertura. Sométete bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Métete la cobertura de Dios. No importa cómo estés, hay poder en su sangre, ¿cierto? Solo determina estar en lugar de cobertura, en la cobertura de Dios. ¿Quieres reconectarte con Dios? Suelta ese coraje. Suelta ese coraje de que lo que no te dio o lo que te quitó, según tú. ¿Y sabes cuál fue el consejo de los amigos de Job? Le dijeron, amístate ahora con Dios y te vendrá bien. Suelta ese coraje. Es más, si te alejó de la comunicación con Dios, la comunión con Dios, un mal testimonio de alguien, sé que los hay, hermanos, los hay. Cada persona, no estoy hablando de nosotros solo, hay cada persona con mal testimonio. Pero sabes, tampoco los juzgues. No eres tú quien debe juzgarlos. Solo ora por ellos, pero toma una decisión. Que eso no diga, si él o ella hace esto, hace aquello, pues ¿qué se espera de mí? No bases tu vida cristiana bajo esos principios. Cuando el escritor de los Hebreos dice, estos son los héroes de la fe, y termina su narración sobre los héroes de la fe, comienza el capítulo 12 y dice, hablándonos después de Elías, después de Abraham, Jacob, etcétera, etcétera, dice él, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor de la fe. No nos dice puesto los ojos en Abraham, Ezequías, Sansón, David. No, él dice puesto los ojos en Jesús. Si te ha desconectado un mal testimonio, pon tu mirada en Jesús. Si tu conexión está muerta porque estás separado de Dios por un pecado, arregla eso. Y por último, Dios quiere conectarse contigo. Santiago 4:6. Dios anhela. Yo no sé cómo se pone una mamá cuando tiene que decirle una buena noticia o necesita comunicarse con su hija o su hijo. Hablo de las mamás, como que los papás, no lo sé si es mi caso, pero digo, todo está bajo control. Pero pues, no me contestas. Le digo, no te va a contestar, pues está trabajando, ¿o no? No, pero es que no sé, es que pasó aquello. Voy a exagerar la cosa, ¿no? Perdón. Sabi está en el oriente de la ciudad. Pasa algo en el poniente y dice, no, tengo que hablar con Sabi. ¿Y por qué esto, aquello? Pues decir, lo estoy exagerando. ¿Cuántos se ponen así ustedes? ¿Sí?
pasa algo en Pachuca y su hija está en Xochimilco y dice: no, yo necesito ver cómo está eso, y si va a venir pronto, y si va a haber mucho tráfico, y para qué, ¿cómo se ponen ustedes? Pregunta. ¿Sabes? Dios anhela, desea. Lo dije un día aquí, lo dije el domingo pasado en una congregación, tomando este texto. Santiago 4:6. Que Dios literal está tan necesitado de ti. Eres su imagen, eres su semejanza, eres su pertenencia por creación. Pero Él da mayor gracia, no sin razón, dice la Escritura, que el Espíritu que habita en nosotros, ¿qué cosa? Quiere o nos anhela celosamente. Le dije un día aquí, lo dije esta ocasión en otra congregación: Él casi está mendigando tu corazón. Literalmente está mendigando tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Yo lo necesito. Y el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, ¿qué hace? Nos anhela, nos desea celosamente. Él quiere, porque Él quiere hacer grandes cosas. Él quizá te ve en la desgracia, te ve en situaciones difíciles. Él dice: yo quiero ayudarlo. Y Él dice: Él quiere hacerlo. Él quiere comunicarse contigo. Él tiene buenas noticias para ti. Pero tú determinas si eres receptor de eso. Si tu conexión con Dios es buena, consérvala. Porque solo conectados con Dios tienes al alcance todo lo que Él tiene. Quiero que te pongas de pie, porque yo voy a hablar y quiero que hablemos estas cosas. ¿Cuánto has perdido desconectado con Dios? ¿Cuánto has perdido desconectado de Dios? Quizá muchos ni se dan cuenta de eso. Pero ¿cómo está tu conexión con Dios? Si tú no estás conectado, te has perdido mucho. Yo quiero que entiendas esto. Conectado con Dios tienes vida. Conectado con Dios tienes paz. Conectado con Dios tienes fuerza. Conectado con Dios tienes salud. Conectado con Dios tienes prosperidad. Conectado con Dios tu familia es bendecida. Conectado con Dios eres libre del mal. Amén. Conectado con Dios. Sigamos. Todos quieren leerlo conmigo y lo pueden hacer en primera persona. Sigamos. Conectado con Dios, camino libre de toda angustia y depresión. Pero más rápido, hijos, por favor. Conectado con Dios, camino libre de temor a las batallas de la vida. Conectado con Dios, camino agradecido por su amor. Conectado con Dios, camino sin dejarme controlar por el miedo. Conectado con Dios, camino con gozo. Conectado con Dios, camino viendo milagros. Conectado con Dios, camino bendecido y creyendo en sus promesas, en sus palabras. Conectado con Dios, voy a vivir confiado. Conectado con Dios, hoy voy a vivir sin temor. Conectado con Dios, voy a vivir este día con seguridad en Cristo. Conectado con Dios, voy a vivir descansando en Dios y en sus palabras. Conectado con Dios, voy a vivir sin angustia. Conectado con Dios, voy a vivir sabiendo que Jesús me guarda de todo peligro. Conectado con Dios, vivo en victoria y en paz.
Conectado con Dios, soy como una fuente de agua de vida. Conectado con Dios, lo deseo y sé que Él me desea también. Conectado con Dios, bebo de su agua viva. Conectado con Dios, estoy lleno de paz, gozo y victoria. Conectado con Dios, todos mis problemas tienen solución. Conectado con Dios, estoy bendecido y prosperado. Conectado con Dios, el Espíritu Santo ministra mi espíritu. Conectado con Dios, evito muchos problemas. Conectado con Dios, soy una persona, ¿qué cosa? Bendecida. Amén. Seguimos. Conectado con Dios, me alimento de su palabra. Conectado con Dios, me alejo de la gente mala. Conectado con Dios, me va bien en todo momento y en toda situación. Conectado con Dios, todo lo que hago prosperará. Conectado con Dios, bebo del agua del río de vida. Conectado con Dios, soy como un árbol que siempre da fruto. Conectado con Dios, ambos profundamente. Conectado con Dios, otra vez, nos anhelamos ¿qué? Profundamente. Conectado con Dios. ¿Cuánto te pierdes estando desconectado de Dios? ¿Cuánto te has perdido? Quiero terminar diciéndote, ¿por qué no asumimos que estamos desconectados? Yo sé que tu orgullo te dice: no, pastor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No, momento. Yo estoy conectado con Dios. Yo estoy conectado. Yo hablé con Él esta mañana. Yo no estoy diciendo que no. Yo no sé si realmente nuestra conexión es tan débil, tan inestable, que necesitamos que Él venga. ¿Cuántos asumen eso? Decirle: Dios, de acuerdo a esto que acabo de escuchar o leer, la verdad es que creo que mi conexión es muy débil. Otros pueden decir: pastor, la verdad es que no estoy conectado. Pero como dije anteriormente, tú viniste al lugar donde hay mucha cobertura de conexión. Inclina tu rostro y dile. Algunos tienen que decirle: no tengo crédito. No tengo crédito. No tengo crédito. Y el Espíritu Santo esta mañana te dice: es lo que quería escuchar. Hace tiempo que estoy buscando tu corazón. Tengo tiempo de querer escucharte. El Espíritu que ha hecho morar en nosotros, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, nos anhela con celo. Con celo. Se entristece porque estamos buscando otra comunicación, porque nos alejamos de su cobertura. Tú viniste en esta tercer domingo del año. Quizás es tu primera vez que llegas a hoy. Asume que no tienes crédito.
Dile: es la razón que estoy aquí, porque no tengo crédito. Dile: es la razón que estoy aquí, porque no tengo crédito. Asume que tu conexión es muy débil. Asume que tu conexión es a través de otra línea, colgándote de otra línea, y eso no es bueno. No hay buena comunicación personal. Asume que has cambiado las cosas de Dios por las cosas que te dan comunicación o conexión. Pero este día es clave para tomar decisiones. Si cambiaste de compañía, vuelve a la compañía de Dios. Él te dice: bienvenido. Mucho tiempo te he esperado. Tengo unas buenas noticias para ti. Tengo tanto que darte a ti, que decirte a ti, que instruirte a ti. Esta mañana vuelve a la conexión con Dios, porque conectado con Dios tenemos vida. Conectado con Dios tenemos salud. Conectado con Dios tenemos esperanza. Conectado con Dios tenemos prosperidad. Conectado con Dios nuestra familia es bendecida. Conectado con Dios somos libres del mal. Conectados con Dios vivimos sin temor. Conectados con Dios vivimos con confianza. Conectados con Dios vivimos en angustia. Conectados con Dios vivimos en victoria y en paz. Conectados con Dios, nuestros problemas tienen solución. Conectados con Dios, el Espíritu Santo suministra a nuestro espíritu vida, paz, gozo, alegría, fortaleza. Solo conectados con Dios. Conectados con Dios tenemos vida. Conectados con Dios tenemos fe. Conectados con Dios tenemos adoración a Él. Conectados con Dios estamos firmes. Conectados con Dios nuestro corazón se llena de su presencia. Conectados con Dios nuestro corazón está lleno, a pesar, quizá tu bolsillo, tu cartera está vacía, pero conectado con Dios tienes esperanza. Conectado con Dios tienes fe. Conectados con Dios tienes gozo en medio del problema o la necesidad. Solo conectado con Dios. Determina conectarte con Dios. Determina de conectarte con Dios seriamente. Y no estoy hablando de una oración simple de cada mañana. Estoy hablando de una conexión total. Siempre tener cobertura, tener conexión para una buena comunicación. Cuando tú tienes conexión con Dios, tú puedes hablarle del metro, en el coche, en el autobús, en el trabajo, cuando tengas que hacer negocios, cuando tengas que tener una entrevista, cuando tú estés enfrentando un problema, una necesidad. Conectado con Dios, tú tienes poder y autoridad. Cuando estás enfrentando una situación en el trabajo, algo difícil, un examen, conectado con Dios tienes esa provisión intelectual. Solo conectado con Dios. Conéctate con Dios. Conéctate con Dios. Y conectado con Dios es estar con confianza, con seguridad cada día. Dile: Espíritu Santo, ayúdame, enséñame a conectarme con Dios.
conexión. Profetiza: conectado con Dios tengo la vida, conectado con Dios tengo salud, conectado con Dios tengo paz. Oh mi Dios, sí, Señor. Hazlo una oración esta mañana. Hazlo un clamor esta mañana. Hazlo una decisión esta mañana. No solo un canto, sino un clamor, una decisión. Siempre este año es el año de conexión con Dios. Es el año de conexión con Dios. Hazlo, Espíritu Santo. Hazlo, Padre. Llénanos de ti. Ese es el día, ese es el año del altar, el año de la conexión con Dios, el año de ser diferentes, cristianos diferentes, el año de la reconexión con Dios, el año diferente con Dios, el año de un cristianismo por el poder del Espíritu Santo. El año de la reconexión. Estar en el trono de Dios, en la búsqueda de conexión con Dios. Ese es el año. Quiero que levantes tus manos y dile: Señor, este es mi año. Dígaselo. Dile: este es mi año. Este es mi año. Es el año de mi reconexión con mi Dios. Díselo esta mañana. Vamos, terminamos diciéndole: Señor, de manera muy personal, dile: este es el año de mi reconexión contigo. El año diferente, el año de un cristianismo en el poder del Espíritu Santo. Oh, el año de no colgarme de nadie, el año de mi edificación, el año de mi construcción, el año de mi victoria, el año de mi bendición, el año de mi bendición. Díselo esta mañana. Este es el año. Alguien puede profetizar sobre su vida, su familia, y dile: este es el año. Este es el año de la bendición. Este es el año de la reconexión. Este es el año de la intimidad con Dios. Este es el año. Este es el año. Este es el año 2024. Los 24 ancianos adoraban. Los 24 ancianos cantaban: tú eres digno de recibir el honor, la adoración. El año de la redención también. Los 24 ancianos implica gobierno. Este es el año del gobierno de Dios sobre mi vida, sobre mi familia, para gloria de Dios. Vamos esta mañana. Vamos, iglesia, vamos. Dile: este es el año de mi bendición. Este es el año de mi bendición. Este es el año, en el nombre de Jesús. Toda barrera. Es el año de conquista. Este es el año de matar gigantes. Este es el año de destruir los gigantes, para gloria de Dios. Porque conectado con Dios tengo victoria. Conectado con Dios tengo vida. Conectado con Dios tengo la fuente del cielo sobre mí. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias.
Gracias, Padre, por lo que vas a hacer en nuestras vidas y corazones. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Dile: Dios, este es mi año, este es mi año, este es mi año 2024. Aleluya, el año de la reconexión con Dios. Aleluya, gracias, Padre. Gracias porque nos has dado tu palabra esta mañana. Aleluya, gracias, Señor. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.